Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Agradecemos mucho su compañía, su presencia, su acompañamiento, su apoyo en este tiempo en que, más que en cualquier otro tiempo, la iglesia del Señor necesita estar unida en oración, en acuerdo, en pactos, porque vivimos un tiempo trascendental en nuestra nación, de hecho en el mundo entero, pero nosotros somos guatemaltecos y estamos viendo la experiencia que el pueblo de Guatemala vive en este tiempo. Así que bienvenido al cuarto día, me parece cuarto día ya de intercesión, así que el tiempo ha transcurrido de una manera muy rápida, pero estamos avanzando y creemos que cada día marcamos un tiempo, marcamos un ambiente, marcamos un propósito para nuestro presente, para nuestro futuro. Así que sean todos bienvenidos. Esperamos hoy no hayan cortes de energía ni el internet permanezca estable. Así que pasaremos un tiempo recibiendo la palabra para poder llenarnos de fe, poder orar y saber que lo que viene es importante. Lo que viene es mejor de todo lo que hemos vivido hasta el momento en nuestras vidas. Lo que viene de parte de Dios para cada uno de nosotros será lo mejor. Así que tiene que estar usted muy comprometido en la oración, muy constante, como hemos hablado en estos últimos días, en estas mañanas. Así que hoy estaremos orando, clamando, intercediendo por la situación que nuestro país está viviendo, tanto sanitaria como económicamente. Ayer reportaban también una alarmante cantidad de nuevos casos. Lo más triste son las muertes, así que estaremos orando mucho por ello, por las peticiones que usted trae en este tiempo. Así que daremos gracias a Dios por todo, pero sobre todo trayendo ruego y súplica en este tiempo. Así que bienvenido, tenga el mejor de los días. Sabemos que hoy tomaremos muchas fuerzas nuevamente para poder seguir adelante, aún en las circunstancias que podamos estar viviendo, atravesando. Cada uno de nosotros tomará fuerzas para seguir adelante. Así que el tema de esta mañana es el siguiente. Ponga mucha atención y estaremos hablando de desesperado por un avivamiento. Póngale mucha atención a este tema que tendremos hoy, desesperado por un avivamiento. A veces los tiempos desesperados marcan en nuestra vida un inicio de algo grande que va a empezar a suceder en esta generación. El caos que hoy podemos ver, toda la tristeza, la zozobra, la incertidumbre que podamos estar experimentando en este tiempo va a marcar un avivamiento en nuestra nación, en nuestra iglesia, en las iglesias de la tierra, porque tome nota, por eso nosotros siempre necesitamos guardar la esperanza. Cada momento de dificultad siempre es una antesala, si nosotros lo provocamos, es una antesala de las cosas grandes que Dios quiere traer a nuestra vida, de las cosas grandes que Dios quiere provocar en esta tierra. Por eso nosotros debemos de ser muy inteligentes y discernir muy bien los tiempos. Déjeme decirle, cada situación en la Biblia que era alarmante, que era caótica, que era desesperante, marcaba
el inicio de un avivamiento. Por eso, les repito, discernamos los tiempos, este tiempo de caos que vivimos, este tiempo de preocupación desesperante. Necesitamos en Él saber que si nosotros buscamos a Dios, si nosotros oramos con todo nuestro corazón, estaremos provocando un avivamiento en este tiempo de desesperanza. Quiero contarle, espero podamos tener el tiempo y la oportunidad, quiero contarle lo que el rey Josías provocó en su tiempo, que vivió un tiempo de caos. Mire, y cuando hablemos del rey Josías, no quedarán excusas, no quedarán pretextos para que nosotros en este tiempo provoquemos este avivamiento. ¿Por qué le digo? Porque a veces creemos que no somos lo suficientemente capaces para provocar un avivamiento, que no estamos lo suficientemente preparados para provocar un avivamiento, que quizá la situación es tan caótica que estamos perdiendo la esperanza y no tenemos la fuerza necesaria para provocar un avivamiento en esta tierra. Necesitamos entender que el rey Josías nos enseña que no importa la circunstancia, estamos listos para provocar a través de la oración uno de los más grandes avivamientos que esta tierra va a experimentar, que esta nación, que nuestra generación va a poder experimentar. Así que, y va a ser grande. Así que déjeme ir a la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 34, y vamos a leer el verso 1 y 2. Así que voy a pedirle su más entera atención en esta mañana. No se quede enganchado en la Biblia, vamos a seguir leyendo versos posteriores, pero muy atento a lo que usted tiene que recibir en esta mañana. Así que está listo. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 1. Léalo ahí en la pantalla en este momento. Dice: Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Verso 2. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. Mire qué impresionante. Por eso déjeme decirle, no hay excusas para provocar un avivamiento en este tiempo. No existe tan poca preparación, no existe tan poca edad, no existe tan poco interés. Necesitamos entender que hoy, si nosotros tenemos disposición de corazón, podemos provocar uno de los más grandes avivamientos, y eso será a través de la oración, a través de la búsqueda a Dios, a través de hacer las cosas correctamente. Ahora, déjeme contarle, Josías tenía apenas 8 años. Mire qué tremendo, asesinaron a su papá y Josías tenía 8 años. Y usted sabe que en los tiempos del Antiguo Testamento, bueno, casi que toda la Biblia, el sistema era la monarquía. Así que el sucesor era el primogénito, o el primogénito varón, o el segundo, o el tercero, si no, ya no estaba el primero. Así que Josías, cuando asesinan al padre, Josías tenía 8 años. Ahora déjeme contarle la historia. Creo que tiene tiempo y las historias a usted no lo duermen. Cuando nosotros hablamos de los antepasados de Josías, vamos a irnos hasta el bisabuelo. Imagínense, el bisabuelo de Josías era precisamente el rey Ezequías. El rey Ezequías hizo lo correcto y lo que agradaba a Dios. Él hizo todas las cosas buenas. Hizo las cosas buenas, las cosas correctas y las cosas que agradaban a Dios. Así lo dice la Biblia del rey Ezequías. Para ponerlo en contexto, recuerda aquel rey que el profeta Isaías llegó a decirle que sus días habían llegado al final.
y que él se volteó a la tierra, se postró en tierra, volteó a la pared y oró a Dios, y Dios le concedió más años de vida, pues él era el bisabuelo de Josías, el que hizo lo recto. Lamentablemente, cuando nosotros hablamos acerca de estos escenarios, el rey Ezequías tuvo un hijo, y eso no es lo lamentable, sino lo lamentable es lo que hizo el hijo. El hijo se llamaba Manasés. Él era abuelo de Josías. Subió al poder, pero Manasés fue uno de los reyes más malvados que Israel pudo haber tenido. Usted puede leer los capítulos que anteceden al capítulo 34, que es donde se cuenta la vida de Josías. Manasés fue uno de los más malvados, era el abuelo de Josías, y él trajo todo tipo de idolatría, hechicería, brujería y adivinación. Lo más interesante es que ha sido uno de los reyes que más tiempo tardó en el reinado, que fueron 50 años. A Manasés le bastaron 50 años para introducir en el pueblo de Israel todo tipo de maldad, de brujería, de hechicería. Mire qué maldición empezó a traer el pueblo de Israel a través de su rey, a través de las decisiones que su rey estaba tomando conforme a su nación. Así que Manasés duró en el poder 50 años. De hecho, fue cautivo por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Lo llevó solo a él cautivo a su tierra. Ahí la Biblia cuenta que Manasés se arrepintió y retornó nuevamente al reinado. Sin embargo, no le dio tiempo de hacer las cosas que eran correctas. Manasés tuvo un hijo y se llamaba Amón. Amón también fue un rey malvado, padre de Josías. A él una conspiración dentro del reino hizo que lo asesinaran, porque querían tomarse el poder bajo conspiración, sin recordar que la escritura, lo que Dios había dispuesto en su palabra, era que la casa de David iba a reinar en Judá. Así que nadie más podía tomar ese trono. La gente observó toda la conspiración que hicieron contra Amón y tomaron a los conspiradores y los asesinaron. Sepa que toda conspiración nunca llega a nada bueno. Toda conspiración siempre tiene su paga. Así que cuando conspiraron contra Amón, padre de Josías, lo asesinaron y luego asesinaron a los conspiradores. La gente vino, tomó al hijo de Amón y lo puso como rey. Así que un jovencito, vamos a llamarle jovencito para tener un poquito más de esperanza, un jovencito toma el trono, inexperto, quizás sin carácter, quizá apenas terminando de desarrollar su personalidad, apenas descubriendo lo que es la vida, toma el control de un reino, y ese es Josías. Nada más tenía 8 años. Él es el responsable. Escuche bien, apenas un jovencito es el responsable de uno de los más grandes avivamientos que la casa del Señor pudo haber tenido en aquel entonces. El responsable, no uno, el responsable. Ese niño, sus decisiones fueron los que trajeron el avivamiento en ese tiempo, ahí al pueblo de Israel. Ahora, quiero enseñarle así rápidamente, créame que es rápidamente, que en estos tiempos de desesperación, como los que vivía Josías, porque Josías, cuando él tomó el trono, todo era un caos. Había idolatría por todos lados.
había hechicería, había brujería, había adivinación, había toda clase de maldad y de perversión. Era un tiempo para él desesperante y para todos aquellos que buscaban el rostro de Dios. No se podía hacerlo en el templo, porque el templo había sido usurpado. No se podía buscar a los sacerdotes, porque los sacerdotes se habían corrompido. Así que Josías tenía que tomar decisiones. Era un tiempo desesperante. Diga conmigo ahí donde está. Vivimos un tiempo desesperante y por eso nuestras oraciones tienen que ser desesperadas en este tiempo para provocar un avivamiento. Así que usted no puede tener excusas en este tiempo. Usted no puede decir soy muy joven, o usted no puede decir ya soy muy grande, o usted no puede decir no soy tan preparado, o usted puede decir es que no tengo tanto conocimiento. Usted no puede decir nada. Usted no tiene excusas para provocar un avivamiento en este tiempo desesperante, porque Josías tenía 8 años. Imagínense, cuando yo pienso en Josías, yo pienso en mi hija Yanina, porque mi hija Nina tiene 8 años. Y yo ayer que yo estaba estudiando las escrituras, yo veía pasar a mi hija Nina por la casa, se sentaba a hacer las tareas, a veces se distraía totalmente, ya sea con la televisión o con Matías, se iban a jugar y de repente tenía que regresar a hacer tareas. Yo me preguntaba, ¿hacía mi hija Nina a los 8 años? ¿Cómo era Josías a los 8 años? Era igual, era un niño. Pero la desesperación que estaba viviendo lo hizo crecer, lo hizo madurar, lo hizo provocar un avivamiento a través de las decisiones, no alocadas, pero sí desesperadas que tomó. Así que nosotros en este tiempo necesitamos tomar decisiones. Vivimos un tiempo donde no podemos poner excusas para servirle al Señor, para hacer lo que a Él le agrada, para hacer lo correcto, para hacer lo bueno delante de sus ojos en este tiempo que es caótico, que es desesperante. Así que déjeme enseñarle 5 cosas. Les repito brevemente 5 cosas ahí. Sí vino hoy a la iglesia, vino a la intercesión, ¿está ahí? ¿Sí? Muy bien, está ahí, qué bueno que está, porque está desesperado como yo, de que todo esto cambie, que todo esto sea transformado. Y cuando esto empiece a terminar, empecemos a vislumbrar, a ver en el horizonte, así como Elías vino el criado y le dijo, ve una pequeña nube que viene del mar. Este es el tiempo, va a llover y nosotros veamos, vislumbremos del horizonte ese gran avivamiento, porque iglesia, nosotros vamos a heredarle a nuestros hijos una iglesia en avivamiento, no una iglesia en caos, no una iglesia en zozobra, no una iglesia en derrota. Nosotros vamos a heredarle a nuestros hijos una iglesia en avivamiento, porque esa será la iglesia por la que el Señor retorne, una iglesia viva, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga. Eso es lo que vamos a heredarle a nuestros hijos. Pero desde ya aquí, en medio de toda esta incertidumbre y de todo este caos, en medio de este pánico, de este miedo, nosotros tenemos que provocar un avivamiento a través de nuestra oración y a través de cada uno de los principios que hoy vamos a aprender en la vida del rey Josías. Así que usted está ahí, me alegro mucho. Primera cosa que vamos a aprender es lo siguiente. Número 1, depurar el corazón. Necesitamos depurar el corazón. Lea conmigo los siguientes versos en la Biblia. Siempre en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, verso 3. Dice así: en el año 8
de su reinado, siendo aún muy joven, Josías comenzó a buscar al Dios de sus antepasados, al Dios de David. En el año 12 empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, quitándoles los santuarios paganos, las imágenes de la diosa Acera y los dioses y las imágenes de metal fundido. Siguiente verso. En su presencia fueron destruidos los altares de los Baales, y los altares sobre los que se quemaba incienso también fueron despedazados. Las imágenes para el culto a Acera y los ídolos a las imágenes de metal fundido fueron reducidos a polvo, el cual fue esparcido sobre la tumba de los que habían ofrecido sacrificio. Siguiente verso. Quemó sobre los altares los huesos de los sacerdotes, purificando así a Judá y a Jerusalén. Mire, impresionante lo que un jovencito empezó a hacer. Dice que cuando él tenía 16 años, empezó a provocar este avivamiento. 8 años empezó él a formarse, a crecer, a ver la realidad, a conocer la verdad, a buscar a Dios. Mire, iglesia, yo estoy casi convencido que en esos 8 años, porque en su 8º año de reinado, él tenía 8 años, más 8 años, 16 años, 8 años, él buscó el rostro de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque en su corazón existió el deseo de buscar a Dios. No tenía ni forma de hacerlo. Créame, no tenía forma. No habían sacerdotes. Los sacerdotes se habían corrompido. El liderazgo le había dado la espalda a Dios. Así que no había nadie. Josías, el niño de 8 años, empieza a tener hambre por buscar a Dios, por conocer la verdad, por retornar a lo que su antepasado David había hecho a través de la oración, de la adoración, de la súplica, del clamor a través de los salmos. Josías tenía ese compromiso en su corazón, así que lo primero que hace es depurar el corazón. Cuando hablamos de depurar el corazón, Josías empezó a provocar un arrepentimiento en todo el pueblo. Josías empezó a examinar su propio corazón e hizo que cada quien examinara su propio corazón. Así que él, lo primero que hizo, cuando hablamos de examinar el corazón propio y el corazón del pueblo, fue deshacerse de todos los ídolos. Pero él no confiaba en nadie, porque él dijo, delante de mí los van a destruir. Yo no voy a permitir que por ahí escondan uno. Yo no voy a permitir que dejen un ídolo entero. No, delante de mí los van a destruir. Y así fue. La historia de Josías empezó a ser marcada por una búsqueda incansable de la presencia de Dios. Elías empezó a orar. Él fue movido a quitar las cosas que lo separan de Dios, de su corazón. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Necesitamos empezar a separar, a quitar, a deshacernos de todas aquellas cosas que hay en nuestro corazón y necesitan ser depuradas. Y cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué es. Todo aquello que nos aparta de Dios, que nos aleja de Dios, necesita ser quitado de nuestro corazón. Todos aquellos ídolos, quizá no tengamos los ídolos que teníamos antes, quizá no tengamos los ídolos que los antepasados nuestros tenían, pero tenemos ídolos que han quitado la prioridad a Dios.
Imagínense cuántos dirían hoy, yo sé que ninguno de ustedes, ay, este sueño está divino, este sueño está exquisito. No, le confieso algo. Ayer cuando me desperté, yo dije en mi corazón, ¿cómo me gustaría seguir durmiendo? ¿Cómo me encantaría seguir durmiendo? Eso vino a mi corazón ayer por la mañana. Yo quería seguir durmiendo. Créeme, mi problema no es levantarme a las 4 de la mañana. Mi problema es que siempre me acuesto a la 1 de la mañana. Así que tengo muy poco tiempo para dormir. Y ayer dije, ay, cómo me gustaría dormir. Cómo me gustaría seguir durmiendo. Pero dije, no, hay un compromiso. Tengo que buscar a Dios en este tiempo de desesperación. ¿Cuántos dijeron, no? Hay prioridades, iglesia. Hay prioridades que en realidad nosotros necesitamos entender. Y buscar a Dios, de poner los ídolos, depurar las acciones en nuestro corazón. Quizá todavía en su corazón existe amargura, existe resentimiento, existe rencor. Esos son ídolos que lo van a destruir. Usted necesita depurar su corazón de todos esos sentimientos, de cualquier otra emoción que pueda estar experimentando o cualquier pensamiento que viene del corazón. Necesitamos depurar nuestro corazón de todo aquello que nos aleja, nos aparta de Dios. Así que examinemos nuestro corazón. Quizá hay alguna debilidad, alguna tentación ahí que está creciendo y nos separa de Dios con el solo hecho de pensarlo. Haga todo lo posible por depurar el corazón. Así que Josías, dice la Escritura, mire, esto no nos puede parecer extraño, pero Josías dice en el capítulo 5 que leímos, que quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Esto es así. Vino Josías y todos los sacerdotes que habían muerto ya, que ya no podían arrepentirse de lo que habían hecho, los exhumó, los sacó de la tumba, los incineró completamente y fue a dejar las cenizas donde ellos tenían sus altares. Él se deshizo de toda la maldad, de toda la hechicería, de todo lo que provocaba a ira a Dios. Así que mire, nosotros necesitamos entender que en tiempos de desesperación tenemos que ser frontales. Tenemos que asumir cierta frontalidad. Tenemos que ser radicales, eso quise decir. En este tiempo tenemos que buscar a Dios. ¿De acuerdo? Si usted quiere provocar un avivamiento en este tiempo y decirle, Señor, sé que tú vas a traer un avivamiento para mi próxima generación, pero yo lo voy a empezar a vivir. Estos pasajes no están en diapositiva en la pantalla, no saldrán en la pantalla, pero el segundo libro de las Crónicas, capítulo 34, verso 27 al 28, dice lo siguiente: y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. Yo también te he oído, dice el Señor. He aquí, yo te recogeré con tus padres y serás recogido en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Mire qué tremendo, la búsqueda a Dios. La búsqueda a Dios va a permitir que nosotros podamos estar en paz. ¿De acuerdo? Así que lo primero, hay que depurar el corazón en este tiempo. Lo segundo, repare la casa. Importante. Lea conmigo el verso número 8. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 8. Dice así:
En el año 18 de su reinado, después de haber purificado el país y el templo, Josías envió a Safán, hijo de Azalías, hijo de Masaías, gobernador de la ciudad, junto con el secretario Joá, hijo de Joacás, a que repararan el templo del Señor. Lo segundo que tenemos que hacer es reparar el templo, reparar todo aquello que está destruido, todo aquello que se ha venido cayendo, todo aquello que posiblemente esté en ruinas. Después de depurar el corazón, tenemos que reparar la casa. Así que esto es muy significativo, porque en realidad la casa es usted. Usted es el templo del Espíritu. Si usted es el templo, escuche bien lo que voy a decirle, porque Dios nos está enseñando en este tiempo esto. Usted es la casa, usted es el lugar de oración y de adoración. Mire, hay personas que están diciendo, hoy nos cerraron el lugar de adoración. No, la iglesia siempre es y será un lugar de entrenamiento, un lugar donde nos capacitemos, un lugar donde hagamos coinonía, un lugar donde nosotros veamos a nuestros hermanos y nuestros amigos, donde nos fortalezcamos en ánimo. Pero el lugar de adoración siempre es el templo del Espíritu, no el templo de cuatro paredes. Aunque es oportuno reunirnos y adorar a Dios como hermanos, lo vamos a hacer muy pronto. Cuando Dios diga, lo vamos a hacer. Pero hoy necesitamos adorar a Dios, reparar la casa. ¿Cuánto tiempo usted dedica a la adoración a Dios? ¿Cuánto tiempo usted dedica a la oración? Porque esa es la casa, el lugar de adoración y oración. Dos cosas importantes que usted no debe dejar pasar de su vida en cada día. El lugar de la adoración. Necesitamos purificarla. Necesitamos consagrarla. Necesitamos santificarla. De esa manera reparamos la casa del Señor, el templo del Espíritu Santo. Necesitamos adorar, por eso hoy es oportuno que usted pueda adorar, que usted pueda bendecir al Señor. Es tiempo, iglesia, es tiempo, no solo por lo que nosotros queremos ver, sino porque nosotros anhelamos un avivamiento en nuestra generación, en nuestra descendencia, en nuestros hijos. Así que necesitamos que el cielo descienda en medio de todo este caos, en medio de toda esta adversidad, en medio de todo este pánico. Necesitamos que el cielo descienda. La verdadera adoración, escucha bien, la verdadera adoración surge de un corazón depurado, de un corazón que ha sido purificado, de un corazón que ha desechado todo aquello que ocupa el lugar de Dios. De ahí proviene una verdadera adoración. De lo contrario, si queremos adorar a Dios, pero no queremos depurar nuestro corazón, lo único que estaremos siendo son religión. Es religión. Lo único. Nada más. Necesitamos hasta quemar los huesos de todo aquello que ha traído a nuestra vida lejanía de Dios. Y entonces podemos adorar a Dios. Necesitamos reparar nuestra casa. ¿Cómo está su casa? Y hablemos de tres cosas. Su casa, usted como templo del Espíritu. ¿Cómo está? ¿Cómo está la adoración ahí? ¿Cómo está su casa, su hogar? ¿Cómo está? ¿Necesita reparar cosas en su hogar? ¿En relaciones? ¿Necesita reparar cosas en hábitos? ¿Necesita reparar cosas en costumbres, en conductas en su casa? ¿Cómo está la casa del Señor? La iglesia a donde usted pertenece, ¿cómo está?
¿Qué tenemos que reparar? ¿Qué tenemos que hacer para atraer la adoración a Dios? Mira, iglesia, después de todo este tiempo, cuando pasemos toda esta adversidad y lleguemos a la casa del Señor, nadie puede tener excusas. A nadie se le puede estar diciendo: levante sus manos, por favor, levante sus manos. Hermano, las manos, hermano, levante las manos. No, todos nosotros espontáneamente. Pongámonos de rodillas. Nada, todos en el mismo sentido. ¿Cómo están esas tres casas? ¿Hay que reparar algo? Este es el tiempo en que tenemos que reparar casas que están en nuestro interior o alrededor nuestro. ¿De acuerdo? Así que necesitamos provocar un avivamiento en este tiempo. Necesitamos. Así es. Necesitamos limpiar, reparar. Necesitamos construir, necesitamos hacer tantas cosas en nuestra casa. ¿De acuerdo? Muy bien, qué bueno que está ahí a estas horas, ya 5:20 de la mañana, y vamos a avanzar porque necesitamos tener un tiempo suficiente para orar y para pedir. Lo tercero, déjeme decirle, recupere la verdad. Hoy necesitamos recuperar la verdad. Y estos versos que vamos a leer en unos minutos, en unos segundos, póngales mucha atención. Búsquelos ahí, siempre en Crónicas, capítulo 34. ¿De acuerdo? Dice así: al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilcías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilcías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó. Siguiente verso 20. Y dio esta orden Hilcías a Ahicam, hijo de Safán, a Adó, hijo de Micaías, el cronista Safán, y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Hilcías y los demás comisionados del rey fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salum, el encargado del vestuario, quien era hijo de Ticvahal y nieto de Jarjas. Muy bien, mire, preste mucha atención a esto. ¿Qué tan mal habían estado? ¿Qué tan lejos de Dios habían llegado que perdieron la Biblia? No sabían ni dónde estaba. Quiere decir que si habían pasado tantos años ya del reinado, 18 años del reinado de Josías, y hasta los 18 años era una búsqueda, pero no la encontraban. ¿Hace cuánto se había perdido? ¿Hace cuántas generaciones? Quizás desde Amón, o quizás desde el abuelo de Josías, habían extraviado la ley, habían extraviado la Biblia. Imagínese, uno dice, ¿qué tan mal puedo estar? Vamos a hacer un test. ¿Qué tan mal puedo estar yo? ¿Qué tan lejos de Dios puedo andar? Hace la pregunta. ¿Hace cuánto que no lee la Biblia? ¿Han pasado días? Yo la leo nada más cuando hay transmisión. La leo nada más cuando iba a la iglesia. Ahora ya no voy. ¿Qué puedo hacer yo?
Ay, no sé ni dónde la tengo. ¿Qué tan mal pudieron haber estado estos personajes de la Biblia para haber perdido la palabra de Dios? ¿Cuál era su guía? Ahora bien, recuerda que le dije que Josías tenía un deseo innato, que no habían sacerdotes, no habían consejeros, ni había Biblia. Todo lo que hizo Josías no fue porque él dijo, ay, miremos qué dice la Biblia. No había Biblia, no había ley, no habían escrituras. La ley de Moisés se había extraviado. ¿Sabe cuál es lo terrible en esto? Es que lo que habían perdido era Éxodo y Deuteronomio. Pero precisamente Deuteronomio. En Deuteronomio dice, yo pongo delante de ustedes el bien y el mal, la bendición y la maldición, y pongo al cielo de testigo de lo que ustedes quieran escoger. Porque si ustedes escogen la vida, estas promesas se cumplirán en ustedes. Pero si ustedes escogen la muerte, el mal y la maldición, estas maldiciones caerán sobre ustedes. Eso lo habían perdido. No sabían ni qué hacían, si era bueno o era malo. Andaban errantes, toda la nación. Pero Josías, dentro de él, decía, no, tengo que hacer lo bueno, tengo que hacer lo bueno. Y empezó a hacer lo bueno, de una manera a través de su conciencia, de su relación con Dios. Después encontraron las Escrituras y a partir de ahí empezaron a hacer cosas diferentes. Así que ellos empezaron a crecer. El rey tuvo la palabra de Dios y no sabía qué hacer con la palabra de Dios. Era como haberse encontrado un tesoro. Era como haberse ganado la lotería. Era como haberse ganado el premio de $50 millones. Imagínese usted que se gane, convirtámoslo, que se gane usted 400 millones de quetzales. Usted no sabe qué hacer. ¿Qué hago con tanto dinero? Primero me muero antes de gastármelo. Eso le pasó a Josías. Josías no sabía qué hacer con gran tesoro. Así que pidió que fueran con la profetisa Hulda y le pidieran que Dios dijera qué tenían que hacer. Entonces necesitamos entender que buscar a Dios no solo es depurar cosas, no solo es reparar el lugar de adoración, sino también descubrir la verdad que estaba perdida, y la verdad nos hace libres, no las mentiras que el enemigo nos ha hablado. El enemigo nos habla muchas mentiras. El problema es que terminamos creyéndolas. Dios no te ama, Dios no te quiere. De hecho, nadie te quiere, ni tu familia te quiere. No servís, no podés, no tenés las fuerzas, no tenés la capacidad. ¿Sabe que la mayoría de las excusas que nosotros tenemos es porque el diablo las ha puesto? Sí, así es. El diablo ha puesto todas esas mentiras. Es tiempo de ir a la palabra y conocer la verdad, conocer lo que Dios quiere hablarnos. Tú eres valioso, eres como la niña de los ojos de Dios. Tú sí puedes. No digas que eres muy pequeño, no digas que eres muy joven, no digas que no tienes preparación, no digas que eres muy viejo, no digas que ya no puedes, no digas que no tienes fuerzas, porque en este tiempo tú serás quien provoque uno de los más grandes avivamientos que esta tierra pudo haber experimentado. Tú, ahí donde estás, con el temor, con la zozobra, con la desesperación, pero serás tú quien provoque ese avivamiento a través de la oración, a través de la búsqueda que tenemos con Dios. Necesitamos provocar eso, pero necesitamos la palabra en nuestra vida. Necesitamos retomar nuestra pasión, nuestra hambre por leer la palabra. Necesitamos hoy eso, ¿de acuerdo? Así que vamos a lo siguiente, lo número 4. Voy terminando, por favor, deme un poquito más de tiempo. Si se tiene que ir a trabajar, váyase ahí conectado
con la transmisión. Si dice, ay, es que ya tengo que desayunar, desayune tranquilo ahí, pero por favor escuche. Más que me vea, escúcheme. Ahora si me ve, enhorabuena, pero escúcheme, por favor. Lo cuarto, renueve el pacto. La Escritura dice en el verso 31, después se puso de pie junto a la columna del rey y ante el Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a poner en práctica de todo corazón y con toda el alma sus mandamientos, preceptos y decretos, cumpliendo así las palabras del pacto escritas en este libro. Verso 32. Josías suprimió todas las costumbres detestables que habían en todo el territorio de los israelitas e hizo que todos los que se hallaban en Israel adoraran al Señor su Dios. Mientras Josías vivió, no abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados. Impresionante esto. Necesitamos hoy, iglesia, renovar el pacto. Necesitamos renovar nuestros votos. Necesitamos renovar todos aquellos compromisos que hemos hecho a Dios. Si usted le prometió un día servirle, necesita empezar a hacerlo si dejó de hacerlo. Mire, estamos tan acostumbrados a que nuestras decisiones estén basadas por emociones y problemas y no por pacto. Mire, este agosto cumplo 22 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Este próximo agosto cumplo 22 años de servirle al Señor. ¿Y sabe cuántas personas? Han sido cientos, casi miles. He visto personas desfilar por iglesias, saliéndose de iglesias por problemas, dejándole de servir a Dios por emociones, por problemas. Es que no me llevo bien. Es que ese carácter, es que esa persona, es que no chocamos mucho. Yo creo que es un asunto de sangre, no nos llevamos bien. ¿Sabe cuánta gente he visto yo dejar de servir a Dios por emociones y por problemas? Cuando servir a Dios es un pacto, es un compromiso. Eso es así. Necesitamos renovar pactos hoy. Renovar pactos de oración, renovar pactos de adoración, renovar pactos de servicio, renovar pactos de fidelidad. Necesitamos renovar pactos de amor. Necesitamos renovar pactos de generosidad en este tiempo. Porque Dios va a traer un avivamiento, pero Dios trae avivamiento a personas, a iglesias que son iglesias de pacto, personas de pacto que están comprometidas, que no estoy hoy porque las cosas están bien, que no amo a Dios hoy porque me está bendiciendo. Y que cuando las cosas me empiecen a ir mal, me van mal, como que ya no, ¿verdad? Como que Dios se olvidó a mí. No es así. Perdonen, quería ver de manera frontal, pero es así. Dios está buscando personas de pacto, personas que renueven el pacto. Está bien, quizá un día usted falló y dejó de servir, dejó de adorar, dejó de seguir. Pero este es tiempo de renovar el pacto. Piense en todos los pactos que usted ha hecho. Yo he hecho varios pactos. Y aquí estoy. Y a veces he tenido que renovar pactos. A veces el desánimo ha venido a mi vida. Créame, obviamente soy ser humano como usted. A veces el desánimo ha venido a mi vida. He dicho en algún momento, Señor, yo hasta aquí. Hasta aquí, Señor, te seguiré amando, te seguiré adorando, seguiré orando, pero servirte, Señor, creo que de lejitos. Y el Señor me dice, ¿cómo así? Tenemos un acuerdo.
tenemos un acuerdo, tenemos un compromiso. Me debes la vida y me prometiste servirme. Así que ese pacto, por más que uno quiera, no se puede invalidar. Si queremos traer un avivamiento a esta tierra, en este tiempo desesperante, necesitamos ser personas de pacto. Hagamos un pacto con el Señor. Y lo último que quiero enseñarle en este tiempo es: acepte la unción. Escuche bien. ¿Qué dice? 2 Crónicas capítulo 35, verso 15. Los cantores descendieron de Asaf, ocuparon sus puestos, de acuerdo con lo que había dispuesto David, Asaf, Emán, Jedutún, vidente del rey. También los porteros permanecieron en sus respectivas puertas y no tuvieron que abandonar sus puestos de servicio, pues sus compañeros levitas les prepararon la Pascua. ¿Qué quiero decirle en este tiempo? Acepte la unción de Josías. Josías tenía una tremenda unción, a pesar de que tenía 8 años. Pero Josías empezó a hacer cosas importantes. Hoy no hay excusas para nosotros. Hoy dígale al Señor: Señor, dame la unción de Josías, esa unción que no tiene excusas para servirte, para adorarte, para amarte. ¿Vio lo que leímos? Cada quien en sus puestos estaban ya. Hay gente que tiene esa unción para ser un servidor de la casa del Señor. Tiene la gracia, tiene el don, tiene todo, tiene la unción. No deje esa unción. Hay gente que tiene la unción para ministrar la alabanza. No permita, no deje esa unción. Por mucho que el enemigo pueda hablarle, usted no deje esa unción. Dios va a usarlo poderosamente. Usted es un predicador, no deje esa unción. No tenga excusas. Es que yo no siento que no hablo bien. Siento que no puedo hacerlo. Usted tiene el llamado y lo va a desarrollar. Solo busque a Dios y sea fiel a ese pacto, a ese llamado. Así que, iglesia, estamos terminando y vamos a adorar. Lo que necesitamos es buscar a Dios intensamente. Intensamente. Usted es quien va a llevar, quien va a traer, quien va a multiplicar ese avivamiento en esta tierra. Así que dígale al Señor: Señor, aquí estoy para buscarte intensamente. Ayúdame, Señor, ayúdame. Ahí donde está, dígale al Señor: Señor, quiero buscarte intensamente, en oración. Quiero buscarte, Señor. Quiero buscarte, Señor. Porque lo que yo haga va a afectar sobrenaturalmente a mi descendencia, a mis hijos. Lo que yo hoy haga, aún me cueste mucho, aún me cueste, Señor, buscarte de la manera en que tú mereces ser buscado, lo voy a hacer. Porque sé que mis hijos serán bendecidos, que mi descendencia será bendecida. Hagámoslo de la mejor manera, iglesia. Así que ahí donde está, Señor, cierre sus ojos, ore a Dios. Señor, vivimos tiempos desesperantes, vivimos tiempos de mucha urgencia, de calamidad, de zozobra, de temor. Todo parece caótico en el mundo. Todo parece mal, Dios. Pero yo quiero buscarte. Yo quiero buscarte, Señor. Yo quiero buscarte en este tiempo. Incansablemente. Incansablemente, Señor. Yo
quiero buscarte con hambre y con sed, a través de la oración, a través de la adoración. No tengo excusas, Señor, para traer el avivamiento que en este tiempo traerás a la tierra. Ya sea que nosotros lo provoquemos o lo provoquen otros, pero de que lo traes, lo traes. Pero yo quiero ser parte de la provocación de un avivamiento. Yo quiero ser parte, Dios, de lo que tú vas a hacer en esta tierra. Cuando esto empiece a terminar, veremos en el horizonte ese avivamiento que viene sobre la tierra. Y tu gloria llenará esta tierra como las aguas cubren el mar. Nosotros lo creemos y seremos alcanzados. Nuestros hijos serán alcanzados. Nosotros seremos alcanzados. Nuestra descendencia será alcanzada. Señor, este es un tiempo para provocar un avivamiento, para traer el fuego de Dios, el fuego del Espíritu a nuestra vida, a la vida de nuestros descendientes. Padre, en el nombre de Jesús, pon una búsqueda intensa en mi corazón. Haz que yo pueda depurar todo aquello que no te agrada en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, quiero depurar todo aquello, Señor, que me aparta de ti, que me aleja de ti. Quiero depurar, Señor, quiero sacar de mi corazón todo aquello que pueda estarme alejando de ti. Dios, quiero construir la casa de adoración, Dios, la casa de adoración, la casa de oración. Quiero hoy reparar la adoración, la alabanza en mi casa. En el nombre de Jesús, quiero hacerlo, Dios. Quiero, Padre, reparar esas casas. Quiero reparar esas casas, Dios. Quiero, Dios, hoy recuperar la verdad. Quiero traer tu palabra a mi vida. Quiero traer, Señor, la revelación a mi corazón, la revelación de tu palabra para crecer, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, quiero recuperar la verdad, así como lo hizo Josías, Señor, un niño de 8 años. Padre, yo no tengo excusa, Señor. Yo no tengo excusa para hacer las cosas que Josías hizo, Dios. Padre, yo no tengo excusas. En el nombre de Jesús. Y quiero renovar el pacto. Quiero comprometerme hoy. Ahí donde está, hágalo de manera expresa. Dígale al Señor, Señor, yo me comprometo. Dígaselo al Señor. Yo me comprometo, Dios, a renovar el pacto, a renovar el compromiso, a renovar la fidelidad en cada una de mis áreas. Ahora hágalo públicamente. Atrévase, anímese. Y cuando tenga la oportunidad, escriba en este chat: yo me comprometo a renovar el pacto. Dígalo. Hágalo expresamente, públicamente. Señor, yo renuevo el pacto de servicio que había olvidado, que había dejado. Señor, creí que por estar en cuarentena, por estar en confinamiento, yo no podía servir en tu casa. Claro que sí. Sígalo haciendo. Agarre ese teléfono. Llame a las personas. Escríbale a las personas. Atienda a las personas. Sírvales de esa manera. Renueve el pacto de servicio. Señor, yo pensé que por estar en cuarentena y en confinamiento y porque el templo del Señor estaba cerrado, yo no podía ofrendar. Renueve el pacto de las ofrendas en su vida. No es posible que hayan pasado semanas y su ofrenda no haya llegado al trono de la gracia. Renueva la generosidad en este tiempo. Renueve la generosidad. Renueve el servicio. Renueve la generosidad. Renueve la adoración, la alabanza. Renueve las cosas que hoy hay que renovar. Los pactos que hizo con Dios un día. Renueve la fidelidad. La fidelidad a Dios. La fidelidad hacia su iglesia. Hacia sus pastores. Hacia su cónyuge, hacia sus hijos, hacia su hogar. Renueve esa fidelidad, porque es un pacto que hizo también con Dios. Padre, hoy
Queremos renovar el pacto con Dios. Queremos renovar ese pacto en el nombre de Jesús. Y queremos hoy recibir la unción de Josías. La unción de Josías. Hoy queremos recibirla. Una unción que no da excusas, que no nos dice no puedes. Es una unción que nos da hambre, aún sin conocer, aún siendo neófitos, aún siendo inexpertos, empíricos. Nos da esa hambre de buscar a Dios y de hacer reformas en este tiempo. Iglesia, este tiempo es de reformas, porque se viene uno de los más grandes avivamientos para nuestra generación, para nuestra vida. Yo lo creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.